El Partido Popular ha celebrado su comité regional en la sede de la capital extremeña. Tras él, Fernando Manzano, como secretario del mismo, ha comparecido ante los medios de comunicación para dar a conocer los asuntos tratados. En primer lugar, ha querido felicitar al presidente del Ejecutivo extremeño, José Antonio Monago, por su gran labor en cuanto a la gestión de defensa del proyecto de los presupuestos generales de Extremadura. Felicitamos desde el Partido Popular de Extremadura al presidente del Gobierno de Extremadura por esa altura de miras que demostró tener en ese debate y con ello continuar la tramitación de los presupuestos, de la ley de presupuestos para el próximo año, para el año 2012. Salvadas las enmiendas a la totalidad, como decía, el pasado jueves, quien ganó no fue el Partido Popular, tampoco fue el Gobierno de Extremadura, tampoco fue el Parlamento de Extremadura. Así lo entendemos desde el Partido Popular de Extremadura. Quien ganó fue Extremadura. Esperan desde el Partido Popular que existan acuerdos en los próximos días entre los distintos grupos políticos. Esperamos y deseamos desde el Partido Popular de Extremadura que haya acuerdo en las distintas enmiendas parciales que se van a producir en los próximos días a este proyecto de ley de presupuestos generales para el próximo año, que haya acuerdo en estas enmiendas parciales. Y estamos absolutamente convencidos también desde el Partido Popular de Extremadura que estos acuerdos de esas enmiendas parciales van a ser también acuerdos que van a mejorar el propio proyecto de ley general de presupuestos para el 2012. Asegura que deben hacer un esfuerzo todos por trasladar desde el Gobierno y la oposición mensajes de confianza a los ciudadanos. Desde Extremadura necesitamos de cara al exterior también mensajes de confianza. Y necesitamos en esos mensajes de confianza que todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Extremadura estén a la altura de mira suficiente, a la altura de circunstancias suficientes que demandan en estos momentos el conjunto de la sociedad extremeña. Y estemos trasladando confianza, mensajes de confianza en positivo, porque en Extremadura esperamos muchos inversores nacionales e internacionales que tienen que venir también aquí a complementar este presupuesto para el próximo año 2012, complementarlo en forma de inversiones. Pero para atraer a estos inversores, reitero, nacionales o internacionales, tenemos que estar trasladando mensajes de confianza distintos a los que algunos responsables de partidos políticos están trasladando en estos momentos. En este sentido, se ha dirigido a Guillermo Fernández Vara, al que le ha recordado que tiene que hablar en el Parlamento, que es donde le pagan por hacerlo. En nombre del Partido Popular de Extremadura, le tengo que recordar que él cobra por hablar en el Parlamento de Extremadura. Y debería hablar más en el Parlamento de Extremadura y debería haber hablado el pasado jueves en el Parlamento de Extremadura en esas enmiendas o en esos debates de enmiendas que hubo a la totalidad por parte de las dos fuerzas políticas que conforman la oposición en Extremadura. Está muy bien que cada uno hable en libertad donde considere oportuno, pero debe hacerlo de donde cobra, de donde tiene la responsabilidad porque le votaron por estar sentado en el Parlamento extremeño y el Parlamento extremeño es quien le paga. Por tanto, en este sentido, instamos a don Guillermo Fernández Vara a que hable en el Parlamento y además en el Parlamento siga hablando donde él considere oportuno y conveniente, que desde el PP de Extremadura así consideramos muy respetable que lo haga. Manzano ha hecho alusión también a los que algunos llaman teatro y otros juego democrático. Lo que no puede ser es que cuando lo han hecho otros, bien sea en un Parlamento nacional, bien sea en un Parlamento autonómico, le llamen juego democrático. Cuando no lo hacen ellos y lo hacemos otros, los llamen teatrillo o teatro. Eso es lo que no es razonable y así lo entendemos desde el Partido Popular de Extremadura. En relación con el acuerdo en cuanto a los presupuestos generales de Extremadura, asegura que no existió el acuerdo previo como algunos quieren hacer ver. El partido el otro día tuvo los periodos reglamentarios, tuvo prórroga y tuvo penalti. Pero además yo creo que al final se entró en el partido del otro día en una tanda de penalti de estas que superan ya el reglamento. Es decir, que van tirando indistintamente a ver quién es el que falla. Pues yo lo definiría así, no hubo ningún acuerdo previo, ojalá lo hubiera habido, ojalá lo hubiera habido, reitero, no hubo ningún acuerdo previo, el acuerdo fueron, negociaciones difíciles por parte de la vicepresidenta del Gobierno, del consejero de Economía y Hacienda del Gobierno, que eran los que podían negociar
e intentaron buscar los apoyos parlamentarios suficientes para sacar el proyecto hacia adelante. El Pleno comenzó sin ningún tipo de acuerdo, ni con Izquierda Unida ni con el Partido Socialista, sin ningún tipo de acuerdo. Y en el transcurso del Pleno ya saben ustedes lo que pasó. Desde el Partido Popular han querido finalmente desear unas felices fiestas a todos los extremeños.